Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo han estado? Espero que con muchísimas ganas de enterarse de las últimas novedades que nos llegan del mundo del espectáculo. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Algo que, de ser cierto, sacudirá los cimientos de lo que creíamos saber sobre una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión y las redes sociales. Prepárense porque hoy vamos a desgranar, con todos los detalles que hemos podido recopilar, la impactante noticia que ha surgido en torno a Can Yaman y Demet Özdemir, y que ha tomado por sorpresa a millones de fans alrededor del mundo. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Su apoyo es fundamental para nosotros. Hace apenas unas horas, el 28 de diciembre de 2025, una bomba informativa explotaba en los titulares de las principales revistas del corazón y en las redes sociales. Los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir, esa dupla que nos conquistó a todos con su química innegable en Erkenci, han vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez por una razón completamente inesperada. Ya saben cómo son estas cosas, ¿verdad? Un día están en la cima de la fama, conquistando audiencias y corazones, y al siguiente, los rumores, las especulaciones y, finalmente, las noticias, nos cogen desprevenidos. Y esta vez, la noticia que ha llegado es de esas que hacen que uno se detenga, parpadee varias veces y se pregunte, ¿será verdad? Para quienes no lo sepan, o para refrescar un poco la memoria, Can Yaman, este actor turco de carisma arrollador, ha sabido ganarse un lugar privilegiado en la industria, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su porte, su talento actoral y, seamos sinceros, su impactante físico, lo han convertido en un verdadero ídolo de masas. Por otro lado, Demet Özdemir, una actriz igualmente talentosa y bella, es la personificación de la gracia y la dulzura en pantalla. Juntos en Erkenci crearon una magia tan real, tan palpable, que los fans instantáneamente los shippearon, es decir, deseaban verlos juntos también en la vida real. Y durante un tiempo, ese deseo pareció cumplirse. Recordemos esa época. Los rumores empezaron a circular poco después de que la serie alcanzara un éxito estratosférico. Las fotos juntos, los comentarios sugerentes, las apariciones públicas, todo alimentaba la fantasía de que lo que veíamos en pantalla no era solo actuación. Y efectivamente por un tiempo confirmaron su relación. Fue un torbellino mediático. Los fans estaban eufóricos, celebrando cada instante de su noviazgo como si fuera propio. Sus redes sociales se llenaron de mensajes de amor y apoyo. Parecía una pareja de cuento de hadas destinada a triunfar junta, tanto en lo profesional como en lo personal. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o lo que duran. La relación, que tantas ilusiones había generado, tuvo su fin. Y aunque la ruptura fue dolorosa para muchos de sus seguidores, era algo que se veía venir, quizás por la intensa presión mediática o por las distintas trayectorias profesionales que ambos estaban comenzando a seguir. Can Yaman se lanzó a conquistar Hollywood y otros mercados internacionales, mientras Demet continuaba consolidando su carrera en Turquía con proyectos igualmente exitosos. Lo que ha ocurrido ahora, sin embargo, va mucho más allá de una simple reconciliación o de un reencuentro casual. La noticia que ha saltado hoy, 28 de diciembre de 2025, habla de un giro dramático y sorprendente en sus vidas. Y aquí es donde quiero pedirles que pongan mucha atención, porque los detalles son fascinantes y a la vez un poco desconcertantes. Las fuentes hasta ahora son sólidas y provienen de círculos muy cercanos a ambos artistas, aunque todavía no hay una confirmación oficial por parte de ellos mismos. Pero la magnitud de lo que se está rumoreando es tal, que es imposible ignorarlo. Según lo que se ha filtrado, Can Yaman y Demet Özdemir estarían a punto de hacer un anuncio conjunto que, atención, cambiaría por completo nuestra percepción de su pasado y de su presente. Y aquí viene la parte que realmente nos ha dejado sin aliento. Se habla de un proyecto que los reunirá de una manera que nadie esperaba, algo que trasciende la mera actuación. Las especulaciones apuntan a que estarían involucrados en una iniciativa empresarial conjunta de gran envergadura. Sí, han oído bien. No se trataría de una nueva serie, ni de una película, sino de algo mucho más ambicioso, algo que demostraría que a pesar de sus caminos separados, la conexión entre ellos sigue siendo fuerte y que ven un futuro profesional que podría construirse juntos, pero desde otra perspectiva. Imaginemos por un momento las posibilidades. Podría ser
Una marca de moda. ¿Un proyecto de producción audiovisual independiente? Quizás algo relacionado con la gastronomía o la hostelería, dos áreas que a Kan-Yaman en particular le han interesado en el pasado. La verdad es que las opciones son infinitas y el misterio es precisamente lo que mantiene viva la llama de la curiosidad. Lo que sí parece claro es que este no es un movimiento impulsivo. Si están considerando unir fuerzas en un proyecto de esta magnitud, es porque hay una visión compartida, un plan sólido y, sobre todo, una confianza mutua que va más allá de cualquier antiguo desengaño. Y aquí es donde entra el factor impactante de la noticia. Para muchos, la idea de verlos de nuevo colaborando, sea cual sea el formato, ya sería un gran acontecimiento. Pero si hablamos de un proyecto empresarial, de poner en marcha algo desde cero juntos, eso añade una capa completamente nueva de complejidad e interés. Demuestra una madurez profesional, una visión a largo plazo y, quizás, una forma de canalizar esa conexión especial que siempre ha existido entre ellos, pero de una manera más estable y constructiva. Lo más intrigante es el timing. ¿Por qué ahora? Después de tanto tiempo, después de haber seguido rumbos distintos, ¿qué es lo que ha motivado esta decisión? ¿Han sido conversaciones recientes? ¿Un encuentro fortuito que ha reavivado viejas ideas? La verdad es que por ahora, solo podemos especular. Pero la hipótesis más fuerte es que ambos han llegado a una etapa en sus carreras donde buscan consolidar su legado de una forma más personal y controlada, y qué mejor manera de hacerlo que asociándose con alguien con quien ya tienen una química probada y una audiencia fiel esperando verlos triunfar. Pensemos en el potencial de marketing. Si Kan-Yaman y Demet Özdemir lanzan un proyecto juntos, la atención mediática sería monumental. Los fans de Erkencikus, que aún recuerdan con cariño la pareja, estarían encantados de apoyarles en esta nueva aventura. Sería una oportunidad de oro para ambos para diversificar sus carreras y construir un imperio juntos, no solo como actores, sino como empresarios. Y no olvidemos el factor emocional. Para muchos fans, esta noticia podría ser interpretada como una especie de reconciliación, a un nivel más profundo. No necesariamente romántica, ojo, sino una reafirmación de la importancia que cada uno ha tenido en la vida del otro y en sus respectivas carreras. Es como decir, a pesar de todo, seguimos conectados y vemos valor en trabajar juntos. Esto puede ser muy poderoso, especialmente en el mundo del entretenimiento, donde las relaciones profesionales y personales a menudo se entrelazan de maneras complejas. Ahora mismo, las redes sociales están ardiendo. Los hashtags relacionados con Kan-Yaman y Demet Özdemir son tendencia mundial. Los foros de fans están llenos de teorías, esperanzas y, por supuesto, un poco de escepticismo. Es normal. Siempre que hay una noticia tan grande, la gente quiere saber más, quiere detalles, quiere confirmación. Y eso es exactamente lo que intentaremos seguir de cerca. Nuestra misión en este canal es precisamente traerles la información más relevante y, cuando es posible, con ese toque de exclusividad que tanto les gusta. La fecha de hoy, 28 de diciembre de 2025, quedará marcada en el calendario de los fans de estos dos talentosos artistas. Podría ser el inicio de una nueva era, una que combine su talento actoral con su visión empresarial, creando algo realmente único y exitoso. La audacia de esta posible iniciativa es lo que la hace tan intrigante. No se trata de repetir lo que ya hicieron, sino de reinventarse, de explorar nuevos horizontes y de hacerlo de la mano de alguien con quien ya se conocen a la perfección. Por supuesto, tendremos que esperar a los anuncios oficiales para tener todos los detalles y la confirmación definitiva. Pero la información que ha llegado a nuestros oídos, y que estamos compartiendo con ustedes ahora, es lo suficientemente seria y prometedora como para generar este revuelo. Es el tipo de noticia que nos hace sentir la emoción del periodismo de espectáculos, esa chispa de descubrir algo grande antes que nadie. Así que para recapitular, la impactante noticia que ha tomado por sorpresa al mundo del espectáculo el 28 de diciembre de 2025, gira en torno a Kan-Yaman y Demet Özdemir. Los rumores más fuertes apuntan a que esta querida pareja de la televisión estaría a punto de anunciar una colaboración empresarial de gran magnitud. Esto va más allá de un simple reencuentro profesional o una reconciliación sentimental, y sugiere una visión compartida para el futuro. La expectación es máxima, las redes sociales están que arden, y nosotros, como siempre, estaremos aquí para mantenerles al día de cada novedad. Y hasta aquí nuestro reporte de hoy, mis queridos amigos. Ha sido un placer compartir esta noticia tan emocionante con todos ustedes.
Espero que les haya parecido tan intrigante y fascinante como a nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría ser este proyecto empresarial? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo, aunque sea en un ámbito diferente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Chao.